Le doy un saludo en el nombre de Jesús a usted que está escuchando este mensaje. Como otras veces lo he dicho, mi intención es que usted conozca el Evangelio, que usted conozca la verdad, que usted conozca a Jesucristo, que usted sea salvo, que usted sea salva. Y ese es el interés que tenemos en cumplir la voluntad de nuestro Dios de predicar el Evangelio para que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Amén. En este mensaje quiero hacerle una invitación al reino de Jesús. El reino de Jesús está disponible. Podemos entrar a ese reino en estos tiempos. Amén. En los evangelios y en las cartas podemos leer las frases el reino de Dios o el reino de los cielos. Esas frases se repiten varias veces mayormente dichas por Jesús. Amén. En el libro de Daniel nos relata que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, vio una gran imagen que era muy grande, la cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El rey mandó a llamar a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. No solo eso, sino que también se lo mostrasen, pero ninguno pudo. Entonces trajeron a Daniel, que después que pidió tiempo y oró a Dios, Dios le mostró el sueño del rey Nabucodonosor y su interpretación, y después que le mostró al rey su sueño, Daniel fue ante el rey y le mostró su sueño y también le dio la interpretación del sueño. Amén. Y podemos leer allí en el libro de Daniel, el capítulo 2, el verso 37 al 45, que nos dice: Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Cuando le dice rey de reyes, es simplemente el rey entre todos los reyes humanos. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, y bestias del campo, y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, porque el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amén. Ese es el reino que Juan el Bautista anunció. Amén. Ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 3, el verso 1 al 6 nos dice: En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén
y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Amén. Entonces vemos Juan el Bautista vino a anunciar aquel reino del cual el profeta Daniel había profetizado. Amén. Ahora, los judíos conocían la profecía, esperaban el reino eterno que destruiría a todos los reinos y especialmente al que los oprimía. Amén. Y cuando se les apareció el profeta anunciando el reino de los cielos, mucha gente vino a él, porque ellos esperaban el reino y obedecían a Juan, pues lo tenían por profeta. Y eran bautizados y confesaban sus pecados. Esto de confesaban sus pecados era que reconocían que eran pecadores. Ese fue un anuncio, una gran noticia de gran alegría y de gran gozo y de gran celebración para muchas personas, porque ellos esperaban esa promesa de Dios para el pueblo de Israel. Amén. Después Jesús anunció ese mismo reino. Amén. Ahí mismo en Mateo, el capítulo 4, el verso 12 al 17 nos dice: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo reino es el que Jesús también anunció. Amén. Entonces por eso mucha gente se le acercó, mucha gente lo seguía también, porque él vino anunciando también el reino. Y como dije, ellos, los judíos, el pueblo de Israel, ellos esperaban el reino. Ellos estaban bajo la opresión del imperio romano. Entonces ellos estaban en esclavitud, estaban bajo yugo, y ellos querían ser libres. Y tenían la profecía, la promesa de que ellos reinarían. Entonces cuando vino Juan el Bautista y Jesús anunciando el reino de los cielos, pues mucha gente se alegró, se gozó, y mucha gente lo seguía. ¿Por qué? Porque querían, anhelaban, esperaban ese reino de los cielos. Amén. Ahora tenemos un reino, nos hace falta un rey, porque no puede haber reino sin rey, ni rey sin reino, o no puede haber rey sin reino, ni reino sin rey. Amén. El ángel Gabriel le dijo a María que ese niño que iba a tener, que ese niño que iba a nacer, que ese sería el rey, que ese era el rey. Amén. Y en el Evangelio de Lucas, el capítulo 1, el verso 26 al 33, podemos leer eso. Amén. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, reinará sobre el pueblo de Israel para siempre. Amén. Y eso es una profecía también que podemos ver en Isaías, el capítulo 9. Ahí nos habla también del nacimiento de este rey, de este Mesías. El verso 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Entonces vemos en Lucas que se cumple esa profecía. Amén. Ahí también en Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, amén, y el verso 1 y 2, nos habla que unos magos vinieron a ver a Jesús cuando nació. Y vean lo que ellos dicen. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ellos no vinieron a preguntar por un niño o un hombre que iba a ser, un niño que iba a ser rey. No, ellos dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ha nacido un rey. Jesús ya nació siendo rey, porque Él es el rey. Amén. Y ellos dijeron: porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y ellos vinieron a adorar a un rey que había nacido, que todavía era un bebé, era un niño pequeño de unos 2 años más o menos. Imagínense nosotros ahora postrarnos ante un niño de 2 años. Al menos que reconociésemos que ese niño es algo, es alguien, es importante, es soberano. De otra manera no nos arrodillamos ante él o no le adoramos. Y no estamos supuestos. Nada más es un ejemplo, ¿no? Pero estos vinieron a adorar al rey, al soberano. Amén. A un niño que ya había nacido siendo rey. Allá en el Evangelio de Juan, el capítulo 18, amén, el verso 33 al 36, Pilato interroga a Jesús. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Como Jesús diciéndolo: ¿tú lo estás diciendo porque lo has reconocido o simplemente lo estás diciendo porque otros lo dicen? Pilato no lo reconocía como rey de los judíos. Él simplemente lo dijo porque escuchó a otros decir, mas en su corazón él no lo reconoció como el rey de los judíos ni el rey soberano. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuere de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí.
Amén. Entonces tenemos un reino eterno. Tenemos un rey soberano, un rey eterno igualmente, Jesús, el Mesías. Ahora, Jesús no es solo rey de los judíos. Jesús es rey de toda la creación, de todo el universo, de todas las gentes. Amén. Tenemos el reino y tenemos el rey, pero muchos no lo conocieron y lo rechazaron porque no vino como ellos pensaban que vendría. Creían que el Mesías vendría a destruir a los reinos y darle el reino a los judíos. Es lo que ellos esperaban y es lo que ellos pensaban. Amén. Y vemos ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, que le preguntaron acerca del reino. Amén. El capítulo 17, el verso 20 y 21, dice: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Por eso Jesús vino anunciando: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino y su rey estaban ya en la tierra, pero ellos no lo reconocieron, ellos no lo conocieron, porque no vino como ellos lo esperaban. Amén. El rey y su reino estaba entre ellos. Algunos oyeron a Jesús decir: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El título Hijo de Hombre es un título para el Mesías. Jesús también se presentó como el Mesías y lo demostró con señales. Él es el Hijo del Hombre. Amén. Entonces pensaban que ya que ha venido el Mesías, el Salvador, el Hijo del Hombre, el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Incluso después de resucitar y antes de ascender, los que se habían reunido le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mas Jesús les respondió: no os toca a vosotros conocer los tiempos ni la sazón que Dios ha puesto en su sola potestad. Amén. No le correspondía a los hombres saber, sino solamente Dios sabe cuándo establecerá ese reino a Israel. Un día Jesús regresará y Él reinará para siempre. Amén. Pero eso no quiere decir que tenemos que esperar hasta entonces para nosotros entrar al reino de los cielos, porque Jesús es eterno, los hombres no lo son. Ahora se predica la palabra, se predica el reino de los cielos, se anuncia el reino de los cielos para que los hombres entren al reino de los cielos. Amén. Porque el reino de los cielos está aquí, podemos entrar a ese reino. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16, el verso 16, Jesús dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Muchos quieren entrar en el reino de los cielos, pero muchos no quieren hacer lo que es necesario para entrar al reino de los cielos. Y el reino de los cielos se anuncia desde Juan hasta este día, hasta este momento que usted está escuchando este mensaje. Se viene anunciando el reino de los cielos. Los apóstoles anunciaron el reino de los cielos. Amén. Y es que Jesús prometió que el reino sería dado a los que produzcan los frutos del reino. Amén. Allí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, el verso 33 al 45, podemos hallar esta promesa. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña,
la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Amén. Estos sacerdotes y estos fariseos eran los labradores malvados. Jesús es el Hijo, el padre de familia es Dios. Entonces vino el Hijo y lo mataron. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Jesús les dijo, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Será dado a gente que produzca los frutos del reino. No importa de dónde sea esta gente, sean asiáticos, sean africanos, sean americanos, sean de donde sea. Siempre y cuando produzcan los frutos del reino, ellos podrán heredar el reino de Dios. Amén. Y ahora, ¿cuáles son esos frutos? Los frutos dignos de arrepentimiento. El Señor Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vimos al principio que los hombres se acercaron a Juan confesando sus pecados, reconociendo sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados, porque esa es la única manera de entrar al reino de los cielos. Esto no se trata de pertenecer a un grupo religioso, de pertenecer a tal religión, de seguir a tal líder religioso, no. Esto se trata de arrepentirnos. Amén. Y que arrepentirnos es como alguien explicó, estamos viviendo en una casa. El Señor viene y nos dice, te voy a dar otra casa, pero esa casa tienes que quemarla. Entonces nosotros quemamos esa casa hasta que quede cenizas totalmente, para que no volvamos a vivir a esa casa. Amén. Y entonces nos mudamos a esta casa nueva que el Señor nos da. Dejamos de hacer lo malo, de cometer pecados, de andar por nuestros deseos, nuestras concupiscencias, y obedecemos a Dios. Arrepentirnos es, como dice mi pastor, dar un giro de 180 grados y volver a Dios. Dejar mis caminos y andar en los caminos de Dios. Amén. Nicodemo, un principal entre los judíos, vino a Jesús a preguntarle sobre el reino. Y vea lo que Jesús le contestó. Allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el verso 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Es necesario arrepentirse, es necesario nacer de nuevo, es necesario dejar esta casa en la que estamos viviendo y mudarnos a esa casa que Jesús nos está ofreciendo. Es necesario dejar de cometer los pecados y santificarse. Amén. Es necesario arrepentirse para ver el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios. Mucha gente dice que sufre de injusticias, que no tiene paz ni gozo allá en el mundo. Pues mi consejo es que deje el mundo y venga al reino de Jesucristo, porque en Romanos 14:17 nos dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Amén. Imagínese usted entrar a un lugar donde hay justicia, paz y gozo. No es que los hombres produzcan eso, sino que de eso consiste el reino. Y nosotros ahora estamos en ese reino, que un día se materializará y vendrá Jesucristo a reinar juntamente con aquellos que hemos entrado al reino de los cielos y juntamente con aquellos que ahora entren al reino de los cielos. Amén. Y es que hay recompensa para los que se arrepienten, para los que se convierten, para los que creen el Evangelio, para los que entran al reino de los cielos, al reino de Jesucristo, para los que reciben esta invitación que se les está haciendo. Amén. En Apocalipsis, el capítulo 11 y los versos 15 al 18, podemos ver unas recompensas. Amén. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y a los santos. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Amén. ¿Qué le dicen? El tiempo de juzgar a los muertos y el tiempo de dar el galardón a sus siervos, los profetas, y a los santos. El Señor recompensará a los santos, el Señor recompensará a aquellos que le creyeron, a aquellos que le obedecieron, a aquellos que se arrepintieron, a aquellos que entraron en el reino de Jesucristo. Amén, en el reino de Cristo. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 22, el verso 24, en adelante también podemos ver unas recompensas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor entre los discípulos. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa?
mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Estas son recompensas para sus siervos los apóstoles, sus discípulos. Aquí les dice que les dará un reino y ellos juzgarán a las 12 tribus de Israel. Imagínense qué gran bendición para aquellos discípulos, para aquellos que estuvieron con él, que anduvieron con él. Amén. Mateo 25, también podemos leer unas cuantas recompensas que el Señor tiene para aquellos que le creen. Amén. El verso 31 al 34 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí tenemos nuevamente este título, Hijo del Hombre. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, porque él es el Rey. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Amén. Esos los que están a su derecha, las ovejas que están a su derecha, son los que se arrepintieron, son los que entraron en el reino, son los que creyeron el Evangelio. Amén. Y esa es una gran bendición si nosotros hacemos lo mismo. Amén. Es una grande recompensa. Allí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, también ahí está la profecía. Amén. Y aquí nos habla del Hijo del Hombre, precisamente. Y podemos leerlo. Daniel, el capítulo 7, el verso 13 en adelante, que nos dice: miraba yo en la visión de la noche, aquí Daniel hablando, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaban sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de
Aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y a todos los dominios les servirán y obedecerán. Amén. Qué grandes bendiciones, qué grandes promesas, qué grandes recompensas podemos encontrar aquí. Amén. Para todos aquellos que se arrepienten, para todos aquellos que entran al reino, para todos aquellos que reciben a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, como el Rey soberano. Amén. Qué gran recompensa hay para aquellos que creen, para aquellos que obedecen a Jesús, que dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ese mensaje no solamente es para Israel, no solamente es para los judíos, no, sino que el Señor prometió que el reino sería dado a los que produzcan los frutos del reino, que sería dado a aquellos que se arrepintieran, a aquellos que le recibieran. Amén. Y nosotros por eso predicamos el Evangelio, anunciamos el reino, lo mismo que hizo Juan el Bautista, lo mismo que hizo Jesús, lo mismo que hicieron todos los apóstoles, anunciaron el reino. Nosotros también anunciamos el reino para que las personas conozcan ese reino, conozcan esa recompensa, conozcan la salvación, conozcan a Jesucristo, conozcan al Rey soberano, para que entren al reino de Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nuestros pecados son perdonados, somos trasladados de las tinieblas al reino de Jesucristo. Yo estoy en el reino de Jesucristo. Hay muchos que están en el reino de Jesucristo, pero hay muchos que no lo están. Y es a los que estamos extendiendo esta invitación para que entren, para que vengan al reino de Jesucristo, donde hay salvación, donde hay protección, donde hay perdón de pecados, donde hay vida eterna, donde hay justicia, donde hay paz y gozo. Amén. Le dejo con esta invitación. Hay mucho más que decir. Esto simplemente es una pequeña invitación. Hay mucho más que decir, pero espero que usted se acerque a una congregación, se acerque a una iglesia, acepte las personas que predican el Evangelio, aquellos que realmente anuncian el reino de Dios sin ningún interés, que usted los reciba, que usted escuche la palabra. Amén. Y que usted conozca las grandes bendiciones que hay en Jesucristo. Amén. Y que usted conozca el reino de Dios. El Señor Jesús les bendiga grandemente. Amén.